Vamos a hablar bajo el tema la promesa del Padre. Durante la semana, el día miércoles, hemos estado estudiando la carta a los romanos. Si usted no viene los miércoles y tiene el tiempo para venir, le invitamos a que pueda estar acá para aprender un poco más de la palabra del Señor. Estudiamos la Biblia verso por verso y entendemos algunas cosas que de pronto en la lectura a veces es difícil comprender porque no se tiene el contexto, la historia y todo ese asunto. Entonces le invitamos que si usted puede asistir lo haga. Le aseguro que va a crecer un poco más en el Señor. Pero precisamente esta semana estuvimos hablando sobre la necesidad de vivir en el Espíritu y a veces no entendemos qué es vivir en el Espíritu o caminar en el Espíritu, y es lo que quisiera en este día darle un poquito de seguimiento, aunque el tema no es basado en Romanos. La Biblia nos habla en muchas partes sobre la necesidad de que nosotros aprendamos a vivir conforme lo que el Espíritu nos dice que hagamos. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra. Lucas capítulo 24, versos 49 al 52. Cuando lo tenga me dice amén. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos pues, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, te damos gracias una vez más, bendito Señor, por la bendición que tenemos, precioso Dios, de poder meditar en tu palabra. Señor, yo te ruego que tú quites de nuestra mente toda idea, Señor, que hayamos tenido, todo asunto, Señor, que no pertenezca, que venga a interrumpir, precioso Dios, el fluir de tu Espíritu sea quitado, precioso Padre, y así, bendito Dios, tu palabra pueda entrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, bendito Dios, y ser, oh Dios de la gloria, de bendición para cada uno de nosotros. Enséñanos, exhórtanos, impúlsanos, Señor, a seguir hacia adelante, confiando plenamente en ti, precioso Señor, llenos de tu Espíritu Santo, precioso Dios, y de esperanza y de fe puesta en ti, bendito Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendícenos con tu palabra, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno. Los discípulos de Jesús, hermanos, se encontraban viviendo uno de los tiempos más hermosos. Yo diría que me imagino un poquito yo cuando el Señor resucitó y ellos, después de haber estado, hermano, en un tiempo tan difícil de confusión, en un tiempo de tristeza donde no sabían qué realmente iba a pasar, porque Jesús había sido llevado a la cruz, había muerto. Ellos no habían comprendido aún lo que iba a suceder, no habían entendido lo de la resurrección, no sabían ellos, aunque Jesús lo había hablado, no lo habían comprendido, de que Jesús iba a resucitar. Entonces, si eso hubiera sido así, entonces ellos hubieran tenido menos problemas, ¿verdad? Si ellos hubieran creído con todo su corazón y hubieran dicho: sí, Jesús va a resucitar, Él dijo que iba a resucitar, Él ya mencionó, no sabemos cómo va a ser, pero guardamos esa esperanza de que Él va a venir. Entonces sufrieron de más porque no
no creían, no entendieron, no comprendieron realmente lo que iba a suceder. Y ese es un mensaje para cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos expectantes a la venida del Señor, hermano, el Señor ya resucitó, pero el Señor aparecerá una vez más, el Señor vendrá una vez más. Y no solamente vendrá en aquel día, sino que también en cada situación que usted y yo pasamos, en cada etapa de la vida, en cada circunstancia que nosotros vemos a nuestro alrededor, el Señor va a aparecer. Si nosotros tenemos esa expectativa, entonces vamos a sufrir menos. Como humanos vamos a pasar por diferentes incertidumbres quizá, y a veces va a querer venir la ansiedad a nuestra vida, pero nosotros tenemos que confiar en Él. Entonces ellos, hermano, sus sueños de llegar al gobierno, de estar con Jesús, de reinar con Jesús políticamente, porque no habían comprendido que todo era espiritual, pues se habían derrumbado porque ya no estaba la persona principal que ellos habían determinado o habían pensado que sería el rey de Israel. Entonces, al no tener esa esperanza, ellos estaban tristes. Pero sin embargo, Jesús resucita, y al resucitar Jesús comienza a revivir una vez más esa esperanza, y comienza, trae obviamente la resurrección, trae a ellos y dice: wow, esto es más interesante de lo que me había imaginado, más poderoso de lo que yo había pensado al ver que Jesús había resucitado. Entonces comenzaron a gozarse, y por 40 días, hermano, imagínense, Jesús una vez más con ellos, después de haberlo visto, haber escuchado, porque algunos no estuvieron presentes, de haber escuchado que Jesús había muerto, ahora lo podían ver una vez más, ahora podía sentarse con ellos y comer y platicar y mostrar sus heridas y hablarles aún de cosas más interesantes que vendrían después que Él se fuera. Ahora, Jesús, hermano, se mostró a estos discípulos, a los discípulos. Cuando hablo de los discípulos, no me refiero solamente a los 12, porque esos son a los que Él llamó apóstoles. Pero discípulos había alrededor de unos 500 aproximadamente, se cree, en aquel tiempo. Entonces, Él apareció durante 40 días, aproximadamente unas 12 veces se apareció a ellos. Y no solamente se apareció, sino que se sentó, como mencionamos hace un momento, a comer con ellos, a compartir con ellos, a hablar con ellos, a demostrarles que no era un espíritu que, aunque podía atravesar las paredes, que aunque podía aparecer dentro de una casa, realmente no era un espíritu. Por eso es que Él mismo le dijo a Tomás: pon tu mano y mete tu dedo para que veas que realmente soy yo, y que puedes tocar, y que sí es un cuerpo el que yo tengo, un cuerpo glorificado obviamente, pero es un cuerpo, y Él lo podía tocar. Entonces Él tuvo ese contacto con ellos, en el que compartió. No solamente, una vez más, no eran avistamientos, hermano, no eran así simplemente apariciones místicas como las que ahora nosotros vemos en el mundo, que por ahí se apareció no sé quién y se apareció que la Virgen de no sé qué, y hasta la bautizan con otro nombre, y el Cristo de no sé dónde, y usted sabe, para no mencionar mucho ese tipo de cosas. Pero no era de esa manera, sino que era la persona de Cristo teniendo comunión con ellos. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Porque Jesús apareció únicamente a sus seguidores. Jesús no se le apareció a Pilato, no se le apareció por allá a Herodes a decirle: no creíste, ¿verdad? Mira, aquí estoy. No, porque esa gente no creyó en Él, no creían quién era Él. Se apareció a aquellos que habían tenido fe, que no les había alcanzado mucho, ¿verdad? Pero por lo menos habían creído en Él. De alguna manera tenían una idea de que Él era el Mesías, el Salvador del mundo, el que habían estado esperando. Era la promesa del Antiguo Testamento, hermano, que había llegado para cumplir ese propósito por el cual había sido enviado por el Padre. Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Que cuando tú eres un seguidor de Jesús, Jesús se va a manifestar a tu vida.
Cuando tú crees en Dios, hermano, Él se va a manifestar a tu vida. Si tú no crees, es muy difícil que eso, solamente la misericordia y el propósito de Dios pudieran hacer que Dios se manifieste a la vida de alguien. Pero el que es seguidor de Cristo, el que ha creído en Él, el que ha confiado en Él, Él se va a manifestar. Y cuando digo que se va a manifestar, no me refiero a que se nos va a aparecer físicamente, no me refiero a este tipo de cosas, sino que me refiero a que el Señor va a demostrarte que Él está presente en tu vida. Él va a demostrar que tú eres importante para Él. Él va a demostrar que Él cuida de tu familia, que Él cuida de tu vida, que si bien hay cosas que suceden a nuestro alrededor, estamos en sus manos. Y una vez más, las ovejas que están en sus manos, nada ni nadie las puede arrebatar de ahí. Dale un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Entonces, para que Dios se manifieste en la vida de alguien, debe seguir a Jesús, debe ser un discípulo de Cristo. No solamente un creyente por ahí que cree en una religión, sino debe ser un seguidor de Cristo. Ahora, Jesús asciende al cielo después que está con los discípulos, después de haberse aparecido a ellos, hermano, después de haber compartido con ellos, después de haber celebrado tanto, hermano. Entonces llega el momento en que Jesús se tiene que ir. Y ahí vuelve otra vez la tristeza o la incertidumbre de alguna manera. De pronto ya no igual, pero yo me imagino que se pusieron a pensar, ay, entonces ¿cómo está el asunto? Porque Jesús está con nosotros primero, luego muere en la cruz, desaparece por 3 días, muere por 3 días y 3 noches, luego resucita y celebramos por 40 días, pero después de 40 días entonces Él está diciendo que ya se va, que se tiene que ir. Ahora, ¿por qué era importante que Jesús se fuera? ¿Por qué Jesús se fue, hermano? Primero, Jesús se fue a preparar un lugar para sus seguidores. Juan capítulo 14 versos 1 y 2 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Mire, hay que creer en Dios, Jesucristo es Dios. Pero él hace énfasis y dice, crean en mí. Porque hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no se sabe cuál. No sé si me voy a entender. Y la imagen del Dios invisible en la tierra es Cristo Jesús. Entonces, para creer en Dios hay que creer en Jesús. No sé si me voy a entender. Si vamos a creer en el único Dios verdadero, hay que creer en Cristo Jesús. La gente puede decir, es que hay muchas maneras en que Dios se manifiesta a través de otras religiones. No es cierto. Cristo no es religión. Cristo es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado que vino a la tierra a dar su vida por tu pecado y por el mío, para que nosotros pudiéramos tener esperanza y salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el Señor, creen en Dios, qué bueno, pero tienen que creer en mí. Es muy importante que crean en mí. Los judíos, por ejemplo, de religión, creen en Dios, pero no creen en Cristo. Y al no creer en Cristo, hermano, están fritos, ¿verdad? A menos que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Me voy a ir, déjenme ir tranquilo, no se preocupen, no se pongan tristes otra vez. Me voy a ir, pero les dejo una esperanza a ustedes. Les voy a preparar un lugar para que ustedes también puedan estar donde yo estoy. Es como si alguien se fuera, hermano, para, qué sé yo, para otro país, o se fuera a su país y a decir, les voy a hacer una casa allá a ustedes. Tranquilos, me van a extrañar un tiempo, aunque a Jesús no lo iban a extrañar y luego vamos a ver por qué. Pero voy a prepararles un lugar. Voy a hacer algo bueno para ustedes. Imagínense, no es lo mismo a que alguien se vaya. Como escuchaba a alguien decir, estaba hablando de su esposo o su ex esposo. Era un artista y dijo, mi esposo salió a comprar cigarros y nunca volvió, dijo, ¿verdad?
y nunca regresó, sus hijos nunca lo vieron. Fue una cosa terrible, y eso ha sucedido muchas veces. Hay personas que de repente desaparecen, se van y no dejaron absolutamente, ni siquiera dijeron ya regreso. Se fueron y no volvieron. Jesús, hermanos, dejó a sus seguidores a la expectativa, diciendo: yo voy a preparar un lugar para ustedes. Hay esperanza para ustedes. Aquí no se termina el asunto. Hay algo preparado para ustedes, y yo me voy adelante para que cuando llegue el momento ustedes puedan estar donde yo también estoy. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora esa promesa es para todos aquellos que hemos creído en el Señor, no solamente para los que lo escucharon en vivo, hermano, en aquel tiempo, sino que esa promesa es para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Ahora, ¿por qué más, hermano? ¿Por qué se fue el Señor? Se fue a representar y a defender a sus seguidores. Romanos 8:34 dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La vez pasada yo les enseñé que las cortes, creo que lo hablamos aquí, no me recuerdo si fue aquí o fue en una clase recientemente, pero usted ve las cortes cómo son. El juez está sentado, viene con una ropa diferente a todos los demás. De hecho, hay mucha reverencia que se hace cuando va a entrar. Si usted ha estado en alguna corte alguna vez, usted sabe, se tiene que poner de pie, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entra ese juez, se sienta, y hay de un lado, está del lado izquierdo. La izquierda siempre es mala, man. Así. De un lado está, del lado izquierdo está el acusador, hermano, el diablo. Y a la derecha del Padre está ¿quién? Está el abogado, ¿verdad? Si nota usted cómo realmente las cortes la sacaron de lo que realmente sucede en el cielo. El juez, el acusador y el abogado. Entonces, el diablo, hermano, siempre ha sido el acusador. Yo les conté la vez pasada que el trabajo del diablo, si es cierto que tenía algo que ver con la música, no está muy claro. Lo que sí es cierto es que siempre se encargaba de acusar. Recuérdense que él era el querubín protector y protegía, y él era el que andaba averiguando quién por ahí andaba haciendo las cosas mal, o protegía de algunas cosas que eran malas. Él traía de alguna manera esas noticias. Su trabajo era siempre como el de un fiscal, de acusar, y sigue siendo ese trabajo que él cumple. Él está día y noche, hermano. Miren, los demonios andan por aquí trabajando, pero él se dedica a acusarnos delante del Señor. Usted se enoja, usted dice algo indebido, y el diablo lo va a acusar delante del Padre. El diablo, ese es su trabajo, acusar de día y de noche. Pero la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si el trabajo del enemigo es acusar, el trabajo del abogado, que es Cristo Jesús, es defender, es representar, hermano. Él es nuestro sumo sacerdote que atravesó los cielos y que presentó el sacrificio perfecto, que él era él mismo. Él es el sumo sacerdote que nos representa a nosotros y que dice: yo presenté el sacrificio por ellos, yo morí en la cruz del Calvario, mi sangre fue derramada, y cada uno de ellos es perdonado, no porque sean inocentes, sino porque sangre inocente se derramó para que ellos pudieran recibir el perdón de sus pecados. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ahora, ¿por qué se fue Jesús, hermano? ¿Para qué se fue? Ya dijimos, se fue a preparar lugar, se fue a representarnos a nosotros en el cielo, en esa corte, si lo podemos llamar así. Se fue para que la promesa del Padre pudiera venir. Y eso fue lo que leímos al principio. Veámoslo una vez más. Juan 14, 15 al 17. Más bien, leamos ahora Juan 14,
15 al 17. Dice, si me amáis, ¿qué hay que hacer? Guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo iba a estar este consolador? ¿Cuánto tiempo iba a estar, hermano? Para siempre. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Usted se ha fijado cómo el mundo recibe ahora el espíritu de mentira? Hermano, lo ha recibido siempre. Usted ve cómo la gente cree la mentira hoy más que a la verdad. Vuelve otra vez. Lo malo es bueno y lo bueno es malo, hermano. Entonces, el mundo no puede recibir la verdad. Y la verdad está en la palabra. Y en la palabra actúa el Espíritu. Por eso es que dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Hay espíritu de mentira y hay espíritu de verdad. Y nosotros tenemos que asegurarnos que estamos siguiendo el espíritu de verdad y no el espíritu de mentira. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará. En ese momento recuerde que todavía no había venido. Entonces dice, estará en vosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros, hermano. Pero como Él ya vino, ya el Pentecostés sucedió hace 2000 años atrás, hermano. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros y está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Esa es una buena noticia para nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y usted puede decir, ¿será, pastor? Porque el problema nuestro a veces es que nos calificamos nosotros, ¿verdad? Decimos, y si es cierto, nosotros tenemos que avanzar, hermano. De hecho, uno de los objetivos del Espíritu de Dios es santificar nuestras vidas, es cambiarnos, es transformarnos. Pero eso no quiere decir que no está en nosotros, porque esa es la promesa. ¿Y cómo es que nosotros lo recibimos? Lo recibimos a través de la fe. Entonces, Jesús ascendió al cielo para preparar lugar, para interceder por nosotros, pero también se fue para proveer poder para vivir bajo el nuevo pacto. Había un pacto anteriormente, aunque Dios ha hecho diferentes pactos, pero el pacto del que habla la Biblia un poco más es el pacto que se hizo con Moisés. Recuérdese que en el pacto había una ley. De hecho, la ley es precisamente ese pacto. Ese pacto decía que el pueblo tenía que cumplir con ciertas reglas. Había leyes que Dios había establecido para que la persona pudiera cumplir. Ahora, todo esto, hermano, quedó atrás cuando vino el nuevo pacto. Nosotros ya no vivimos bajo el viejo pacto, sino vivimos bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no depende de nosotros. El problema muchas veces es que el cristiano piensa que tiene que ganarse ciertas cosas, o que tiene que ganarse la salvación, o que tiene que ganarse el estar mejor. Y dice, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello, y ahora ya tengo que dejar de pensar de esta manera, o ya tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y es cierto eso. El problema es depender de nosotros mismos y decir que nuestra fuerza de voluntad es la que va a poder hacer la diferencia. En el nuevo pacto no es así, hermano. El nuevo pacto no tiene que ver con reglas que nosotros tenemos que cumplir, o reglas que nosotros mismos nos ponemos, o ver la Biblia como si fuera un conjunto de leyes escritas en piedra, difíciles de cumplir. Porque ¿quién puede cumplir la ley a cabalidad, hermano? Nadie. Ninguno tenemos en la carne la capacidad de hacerlo. Es por
eso que Dios dijo, viene la promesa de mi Padre. ¿Qué es lo que promete el Padre, hermano? Que en nosotros habría espíritu de tal manera que nuestra vida sería transformada y para nosotros sería posible el ser fieles a Dios, el caminar y avanzar y ser mejores cada día, hermano, y caminar en el Señor y aprender a caminar en el Espíritu de Dios en lugar de caminar bajo la ley que tiene que ver más con nuestra carne. Entonces, hermano, el Señor envió la promesa. La promesa es darnos el poder, es darnos a nosotros la capacidad, no de una manera mística, hermano, no de una manera como que yo recibo el poder, sino a través de lo que Dios habla, de lo que Dios dice. Cuando usted una vez más escucha la palabra de Dios, tómela, créala. Y entonces, hermano, cuando uno cree, mira la gloria de Dios. Entonces uno no sabe cómo. No, oiga, no, nadie me oró, nadie vino y no sentí nada. Pero algo cambió en mi vida desde que creí aquella palabra que se me predicó. Nuestra vida fue transformada cuando usted y yo creímos en Cristo Jesús. ¿Cómo sucedió? No sabemos. Lo que sí sabemos es que por medio de la fe pudimos cambiar nuestras vidas, hermano, porque Dios hizo el trabajo a través de su Espíritu Santo, que vino en ese momento a poner un sello y a decir: ya no le pertenece al mundo, ahora me pertenece a mí, ahora es mío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, el nuevo pacto es el Nuevo Testamento, el cual había sido profetizado, note, siglos atrás por el profeta Jeremías. Usted lo puede leer en su casa en el capítulo 31 y Ezequiel en el capítulo 36. La promesa, hermano, es que llegaría el momento en que las tablas de piedra con reglas, los rituales, las responsabilidades quedaban anuladas y viejas, ¿verdad? O sea, el pacto antiguo se envejeció y ya no se podía usar más. Fue reemplazado por uno mejor, dice la Biblia, bajo mejores promesas. Hermano, qué bonito es cuando le simplifican la vida a uno, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, con todos los riesgos y las cosas que trae la tecnología, hermano, con todo y eso, qué bonito se siente cuando se lo hacen menos complicado a uno, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Se ha fijado usted eso? Aunque para algunos la tecnología se vuelve así como más complicado, que dicen, ¿cómo le hago, verdad? Pero la que podemos usar. Hay gente, por ejemplo, en Europa existen unas ollas que ya le cocinan todo. Yo no sé por qué no las han traído aquí, hermano. Yo ya hubiera comprado una. Supuestamente, yo no sé cómo funciona, me contaron porque no las he visto. Que mete ciertos ingredientes ahí simplemente y la olla hace su trabajo, y cuando usted viene a sentir, ya todo está cocinado. Y usted dice, wow. El otro día me di cuenta que en el supermercado venden arroz ya cocinado, hermano. Yo no me había dado cuenta. ¿Cuántos se habían dado cuenta de que venden arroz ya cocinado? Ajá, ya vi que les gusta la tecnología. No, yo andaba por ahí buscando, dije yo, y la verdad no toma tanto tiempo hacer arroz. Los que cocinamos en la casa sabemos eso. Pero el otro día andaba apurado yo, y vi un arroz, Jasmine Rice, decía. Hasta el nombre de mi hija tiene, dije yo. Y agarré el arroz y me lo llevé. Y sabe bien. Hay que ver qué aditivos le ponen y qué cosas, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que cuidarse. Pero lo que voy es, qué bonito es cuando le simplifican la vida a uno. Y antes, hermano, usted conoce cómo funcionaba, por lo menos lo básico del antiguo pacto. Cómo la gente tenía que ir, esperar, tenían que cuidar el corderito, que no le pasara nada. Ay, hermano, si le salía un pelo qué sé yo, se le caía un pedazo o algo así de pelo, ya no se podía, ya había que esperar a que viniera otro y poderlo presentar. Tenía que haber una inspección una vez al año, podía hacerlo cuando era por los pecados el sumo sacerdote. Era complicado, hermano.
y estar afuera esperando para ver si el sumo sacerdote no iba en pecado también y se moría allá, y entonces se perdía el asunto y había que esperar otro año más, hermano. Era complicado. No matarás, no robarás. Y el que tenía la tendencia a robar, hermano, imagínense cómo podía ser él. Por eso se lo tenían que escribir aquí. Se tenían que poner aquí el sumo sacerdote, santidad al Señor. Se tenían que hacer un montón de recordatorios para poder ellos, de alguna manera, quizá el que le gustaba robar de repente veía el mandamiento: no robarás. Ay, de veras, aquí lo cargo en las mangas de la ropa. Era complicado. Y el Señor vino a simplificarlo todo al decir, y lo vamos a leer en un momento: mis leyes las voy a meter en tu corazón. ¿Para qué? ¿Llenas de qué? Llenas de poder del Espíritu Santo, para que cuando camines ya no tengas que ver una manga, sino tu corazón empiece a palpitar diciéndote: eso no quiero que hagas, eso no lo debes hacer, no, eso no te conviene, eso te va a meter en un problema, eso te va a dificultar la vida, eso no te va a llenar, eso al contrario te va a hacer más grande el vacío. Eso no te va a traer gozo, te va a traer gozo por un momento, pero después habrá tristeza, después habrá depresión, después habrá culpa sobre tu vida. Ya yo hice el trabajo en la cruz del Calvario, ya te quité los pecados. ¿Para qué estás tomando una vez más esas culpas? ¿Qué sé yo? Eso es lo que Dios quiere poner o ha puesto en nuestros corazones, hermano. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Tener una ley, un montón de mandamientos en las mangas de la ropa, hermano, o algo aquí escrito en la frente para que cada vez que me vea en el espejo lo pueda observar, o mejor en el corazón, con la capacidad de poder cumplirlo. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Denle ese aplauso a Cristo porque Él es bueno. Entonces las leyes pasarían de las tablas, hermano, de piedra de manera externa a las tablas del corazón interiormente. Dios quiere poner, cada vez que usted escucha la palabra y usted la cree, eso queda impreso en su corazón, hermano. Y en el momento de necesidad, esa palabra se revela a la mente y al corazón nuestros. Porque usted no anda con la Biblia, ¿verdad? Ni a la iglesia la traen a veces, hermano. Bueno, algunos, ustedes sí la traen. En el teléfono, pastor. Está bien, donde sea. Pero ¿verdad que no anda con la Biblia usted? A ver, ¿qué voy a hacer? Déjeme ver qué dice la Biblia para ver cómo tengo que actuar. No anda así, sino que esos mandamientos están realmente en nuestros corazones. Existen algunas similitudes y contrastes en la presentación tanto del antiguo pacto, hermano, como del nuevo pacto mediado, uno por Cristo y el otro por Moisés, ¿verdad? El antiguo por Moisés y el nuevo por Jesús. Note, Moisés fue al monte Sinaí y Jesús fue al monte de los Olivos. Ambos subieron, ambos fueron a un monte. El monte Sinaí estaba en un desierto. Imagínese usted, la ley fue dada, hermano, en un desierto. Y el nuevo pacto fue transmitido por Dios en un monte fértil. El monte de los olivos se le llamaba, ¿por qué? Porque ahí se daba olivos. Y del olivo se saca el aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo y de la unción de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces sí ve usted el mensaje que ya venía aún desde ese monte. Ahora, aparte estaba en la tierra prometida. Cuando Moisés subió al Sinaí, hermano, no comió durante 40 días. Imagínense, tuvo que hacer un ayuno de 40 días, que para él, estando en la presencia de Dios, hermano, no fue algo que le produjera necesidad. Más bien, Dios era su porción en ese momento, que él pudo ayunar. Pero note que él, de alguna manera, su cuerpo pasó por una especie de sacrificio para poder recibir el antiguo pacto y comunicarlo a los israelitas.
En el caso de Jesús, hermano, por 40 días estaban los discípulos, si lo podemos decir así, de party. Porque se recuerda que mencionamos por 40 días. ¿Qué hacían? Jesús no resucitó y dijo, bueno, todo el mundo a ayunar, todo el mundo a hacer vigilia porque hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer eso, porque nosotros vamos a tener el ayuno. Así, no, pastor, entonces no hagamos porque no hay que hacer. No, esos son parte de ejercicios espirituales. Obviamente son voluntarios. Dios no nos obliga a hacer esas cosas. Nosotros lo hacemos porque confiamos en Él, porque creemos en Él, porque queremos tomar ese tiempo de oración y unirnos en oración. Pero en el caso de Moisés, pues subió al monte, no había obviamente comida y se alargó el meeting, hermano. Y duró 40 días ahí, sin comer ni beber. Pero cuando Jesús sale, cuando Jesús resucita, 40 días de celebración, donde cada vez que Jesús se acercaba a ellos, si usted nota, en cada vez que Jesús llegaba, o por lo menos en la mayoría de ellas, ¡hey! ¿Se acuerda cuando estaban en el pescando? Ya se habían regresado a pescar. ¡Hey! ¿Tienen algo de comer? Porque necesito que tengamos comunión. Porque aquí ya no se trata de ir a un monte a ver si Dios se manifiesta de alguna manera, hermano. Porque Él está con nosotros y está en nosotros. Él tiene comunión. El que abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que quiere Dios, tener comunión en nuestro corazón en todo momento. No solamente cuando estamos en la iglesia, no solo cuando nos reunimos en este lugar, sino que Dios va contigo donde quiera que tú vas. Si tú vas manejando, Dios está contigo. Si tú estás trabajando, el Señor está contigo. Si tú estás en tu casa, hermano, Dios está contigo. Donde quiera que vas, Cristo mora por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos que ser conscientes de eso, tener comunión con Él, hablar con Él, hermano, no solamente en los tiempos de oración, sino yo lo he dicho acá, quizá vas manejando, vas hablando con el Señor. Si no tienes con quién hablar, cuando vas manejando, habla con Dios, hermano. Y tal vez así no te da sueño manejando, ¿verdad? ¿A alguien le da sueño cuando maneja? A veces pasa, hermano. Hablemos con Dios donde quiera que nosotros vayamos, hermano. Hablemos con el Señor, tengamos esa comunión con Él, porque estamos en un tiempo, hermano, no de estarnos autocastigando y viendo cómo, ay, voy a ayunar para que el Señor me quite esta debilidad que tengo. Voy a hacer 4 vigilias durante el mes para que el Señor haga. No estamos en ese tiempo, estamos en el tiempo de celebración, de decir: el Señor está conmigo, el Señor está aquí, yo tengo esperanza. Yo le decía a los hermanos el miércoles, nosotros no tenemos excusa, no tenemos excusa, hermano. Porque nosotros ya conocemos a Cristo Jesús. El Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que si caigo me vuelvo a levantar, porque el Señor me levanta, porque Él es poderoso para levantarme, porque Él extiende su mano para ponerme en pie una vez más. Usted y yo no tenemos por qué retroceder, no tenemos por qué mirar hacia atrás, sino debemos ver hacia adelante. Nosotros tenemos esperanza para todo lo que nos suceda. Dios tiene una solución y la solución es la misma: es Cristo Jesús morando en nosotros a través de su Espíritu. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Mire, otro dato interesante. En la inauguración del antiguo pacto, hermano, Moisés estaba bien contento, ¿no? Cuando bajó, ¿qué encontró él, hermano? Señores, venía a decirles que ustedes los miraba, yo me imagino, decepcionado, hermano. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró las tablas y al becerro, hermano, le dio, por no darles en la cabeza a cada uno que no alcanzaba.
y rompió las tablas de la ley. Fue un momento tenso, fue un momento de mucho sufrimiento, fue un momento de mucha desesperación, desesperanza, hermano. Fue algo terrible. ¿Usted sabe cuánta gente murió ese día? 3,000 personas murieron ese día. Fue un momento, usted se imagina, está el pecado ahí, porque ya les he dicho yo que ahí no solamente estaban danzando, hermano, alrededor del becerro. Ahí era una cosa terrible lo que estaba sucediendo. Ahí se estaban cometiendo una serie de pecados terribles. Cuando Moisés observa eso, quiebra las tablas de la ley y dice: el que esté por Jehová, agarre su espada y mate. Hermano, 3,000 personas. Y algunos los hizo que derritieran el becerro, lo puso en agua y se lo tomaron, hermano. La bebida más cara que habían tomado en su vida, porque llevaba oro. Los hizo que se lo tomaran, de veras. Yo no sé cuántos han leído eso en la palabra, ¿verdad? No me lo estoy inventando, de veras. La Biblia lo dice. Fue un momento terrible, hermano. Pero cuando se firmó, por decirlo así, el nuevo pacto, hermano, cuando vino el Espíritu Santo, 3,000 personas se convirtieron al Señor ese día. Fue un momento de celebración, fue un momento de júbilo, fue un momento de gozo, hermano. Y esa es la vida del cristiano. Eso representa, la ley entristece porque yo no tengo la capacidad para cumplirla. ¿Qué puedo hacer con esto? Por eso Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él mismo se da la respuesta, porque está diciendo: yo no puedo. Si yo quisiera seguir la ley, me voy a frustrar porque no voy a poder cumplirlo. Tengo que depender de Cristo Jesús. Gracias a Dios porque envió a Cristo, y al enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario y al resucitar, Él dijo: me voy, pero les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que va a habitar entre ustedes y va a habitar en ustedes. Eso, hermano, tiene que provocar gozo en nuestras vidas. Yo tengo del Espíritu Santo, usted tiene del Espíritu Santo de Dios, independientemente de cómo usted se califique espiritualmente. Repito, hay que crecer, hay que avanzar, hay que buscar la santidad. Yo no estoy aquí dando licencias de nada. Lo que estoy diciendo es: vayamos hacia adelante, gocémonos, digámosle: Señor, gracias. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a veces lo que quiero hacer bueno no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que me da esperanza para volverme a levantar, para seguir adelante, que pone sus leyes en mi corazón. Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. ¿Por qué fue dada la ley entonces, hermano? ¿Por qué? ¿Para qué existió eso? Bueno, porque el hombre tiene la tendencia a creer que puede hacer las cosas por sí mismo. Mire, hay gente que tiene la tendencia a seguir ciertos pasos para todo, ¿verdad? Hay gente que le gusta crear como leyes, ¿no? Por eso es que se escriben libros a veces como 10 pasos para alcanzar el éxito. Hay un libro que a mí creo que lo mencioné una vez acá, que se llama Piense y hágase rico, ¿verdad? Y ahí le muestra ahí los pasos de cómo usted debe hacerse rico. Una vez llegó alguien y me dijo: me quería meter en un negocio de esos, porque a mí me ven cara a veces de que ando buscando multiniveles, hermano. Y como saben que uno tiene cierta influencia sobre personas, entonces dicen: a ese hay que llegarle, porque si lo metemos a ese, va a meter a toda la congregación, hermano. Y qué equivocados están, porque aquí nadie me ha visto a mí que ande queriéndolo meter en ningún multinivel ni nada. Por cierto, al final vamos a hablar un poquito de Herbalife.
Y me acuerdo una vez que, porque hermano, le pican la avaricia a uno. Antes yo, cuando no sabía cómo era el asunto, yo hasta me iba a meter a los meetings, ¿verdad? Porque me decían, lo invito, va a ver, no hombre, va a ver que eso, mire, y va a ver que usted va a tener libertad y que no sé qué. Y sí, dije yo, me fui a meter, hermano. Cuando vi los carros, yo creo que hasta los fueron a rentar los ingratos y los parquearon afuera, unos carros, hermano, de lujo. Y decían, no, y esto hay que hacerlo ya. Y pasaba uno ahí que parecía que estaba predicando. Yo por ratos ya me lo decía, gloria a Dios, ¿verdad? Y hasta que nos pusimos a leer unas cosas con mi esposa. Y cuando llegamos a un punto donde decía, deja de invertir el tiempo en la iglesia y mejor ponte a trabajar para esto. Algo así, palabras más, palabras menos. Cuando vi eso dije, esto no puede venir de parte de Dios. Eso no puede, porque hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, a veces las personas quieren prosperar o hacer las cosas con ideas humanas y crean su propia ley para ver si logran aquello que es Dios el que puede darnos la sabiduría necesaria sin separarnos de Él. Porque si algo te aleja de Dios, hermano, no puede ser una bendición de Dios. Eso es tu ley, es tu manera de ver las cosas y tú te alejas y tú dices, no, es que yo necesito cumplir mis sueños. Entonces voy a hacerlo de esta manera. No, cuando nosotros decimos, yo tengo un sueño, pero vamos a caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no es andar así. Que alguien se caiga, ¿verdad? Algunos piensan que eso es estar lleno del Espíritu. Hermano, no es eso. Caminar en el Espíritu es caminar por fe. Es creer a la palabra del Señor. Eso es caminar en el Espíritu. Entonces, si yo voy a hacer algo, voy a decirle, Señor, no me suelto de tu mano. Tú me dices, tomen mi yugo, dijo el Señor. Yo los quiero guiar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo tienen que creerme a mí. Y si tú quieres hacer algo en tu vida, toma siempre como socio a Dios, hermano. Deja que Dios te guíe y dile, Señor, si me aleja de ti, no lo quiero porque no me sirve. Yo en esta vida solo voy a vivir cierta cantidad de años, pero yo conozco y sé que hay una eternidad. Yo sé que tú viniste y te fuiste para preparar un lugar para mí. Entonces yo ya sé que por mucho que luche por hacer una casa aquí, hermano, hay hermanos que trabajan en construcción y me cuentan a mí que a veces están trabajando en algunas casas que dicen es una barbaridad. Hay un garage, hasta al garage le han hecho las puertas de vidrio para que se miren los carros que están estacionados ahí. Me dice, hay cinco Lamborghinis ahí. Ahí están empolvados porque nadie los maneja. ¿Quién vive ahí? No sabemos. Los encargados están nada más, llegan ahí, saber de quién es esa casa y de quién son esos carros. Y la gente trabaja y hace un montón de cosas, hermano, por tener eso. Pero lamentablemente un día ya ni están, ni se van a acordar que tenían esos carros ahí. Esas casas no van a servir para absolutamente nada, hermano. Entonces tenemos que caminar de la mano de Dios y decirle, Señor, si algo anhelo en mi corazón, voy a luchar, voy a trabajar duro por lo que quiero, pero sin soltarme de tu mano. Y lo que no es para mí, muéstramelo, Espíritu Santo, para que yo pueda caminar siempre contigo, porque es mejor obedecer a Dios, es mejor seguir lo que Dios está diciendo, hermano, es mejor caminar en ese nuevo pacto en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. ¿En qué consiste el nuevo pacto entonces? Leámoslo rápidamente. Hebreos capítulo 8, versos 6 al 13 vamos a leer. Dice Hebreos 8, 6 en adelante. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Hablando del ministerio de Cristo y no el de Moisés.
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, que hubiera sido efectivo, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si hubiera sido muy bueno, no había necesidad de traer otro. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces esto avala lo que acabamos de hablar hace un momento. Dios dice: ya las leyes no van a estar escritas en piedra, ahora las voy a escribir en sus corazones. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Usted se puede aprender la Biblia de pasta a pasta. Yo conozco gente que ha memorizado la Biblia. Yo conocí un pastor que era impresionante la manera en que él citaba la Biblia, nunca la abría. Él se propuso aprenderla de memoria y se la aprendió. Y en varias versiones. ¿Cómo lo hizo? Yo creo que Dios le dio esa capacidad. Porque no es normal que alguien se sepa la Biblia toda completa. Y él, hermano, es un ejemplo de eso. Pero la gente se la puede aprender de pasta a pasta. O de pronto no completa, pero saber mucho de la Biblia. Pero de nada sirve si no la cree. ¿Cómo funciona esto? Funciona por fe. Entonces, una palabra, una verdad no se convierte en verdad hasta que yo la practico, hasta que yo camino en ella. Yo puedo decir que creo en Jesús, pero si no me tomo de su mano y camino con Él, esa verdad no se ha convertido en verdad para mí, aunque yo crea que es cierto. No sé si me voy a entender. Entonces, en cuanto yo la creo y digo: voy a vivir conforme a esa verdad, voy a creer que Dios tiene la capacidad de perdonar mis pecados, de borrar mis culpas, que ya Él no se acuerda de mis pecados, aunque la gente se acuerde y aunque la gente me los recuerde, realmente Él ya no se acuerda. Entonces, al creer eso, hermano, viene una paz a mi corazón a decir: no importa que la gente me culpe todavía, Cristo ya me perdonó, y porque Él me perdonó, yo puedo vivir en paz, yo puedo vivir tranquilo, no tengo deudas con Dios, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio de mi pecado, hermano. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona realmente cuando yo creo a la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Está luchando usted con algo y quiere ser libre, hermano? Créale a la palabra de Dios. Si oran por usted, está bien, gloria a Dios. Si tiene algún espíritu por ahí que lo anda molestando, busque oración y no hay problema, oramos por usted. Pero mientras no crea a la palabra de Dios, hermano, eso no va a funcionar. Tenemos que creer al espíritu de verdad, porque el espíritu de mentira va a venir a decirte: tú aún eres culpable, tú aún estás atado acá, tú aún estás atado porque hiciste brujería en algún tiempo, porque hiciste esto. Tú decides si quieres creer al espíritu de mentira o al espíritu de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo creo eso, y si yo creo eso, el Señor ya me liberó. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? La vida es difícil en cada etapa. Siempre nosotros nos topamos con un grado de dificultad, ¿verdad? De eso hablábamos un poquito la semana pasada. En todo tiempo nosotros vamos a encontrar problemas. Toda persona
desde que nace, hermano, tiene que batallar, tiene que luchar. Y nosotros, hermano, tenemos que aprender a vivir por fe, conforme a lo que Dios está diciendo. Vivir por fe no es caminar así sin rumbo, ¿verdad? Vivir por fe es conforme a lo que Dios me dice que yo tengo que hacer y creer a sus promesas, confiar en sus palabras, porque por eso dice que el nuevo pacto sería con mejores promesas de las que había en el antiguo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros a veces, hermano? Que creamos a veces formas en que nosotros queremos o creemos que va a funcionar el asunto. Por eso es que hubo gente que, por ejemplo, decían, para librarme de mis pecados, tengo que agarrar un látigo y tengo que empezar a golpearme. Yo creo que mencioné una vez acá, cuando existían los centavos en Guatemala, los que aquí se llaman pennies, ahí tenían la cara de alguien, Fray Bartolomé de las Casas. Y este era un sacerdote católico que solo vivió, creo que no llegó a los 40 años. Y la razón por la que no llegó a los 40 años era porque él se autolaceraba, se amarraba de las manos por días. Era un fraile español. Y se arrodillaba y permanecía por días colgado ahí. Si él veía que alguien estaba con alguna enfermedad en la piel, iba y le lamía las heridas o la enfermedad. Entonces de esa manera contrajo él una infección y murió antes de los 40 años por tanto castigo que se daba a su cuerpo, solo para descubrir, hermano, que todo eso era absolutamente innecesario. Entonces nosotros tenemos una tendencia a querer arreglar las cosas con nuestro propio esfuerzo, y no es así. En el nuevo pacto hay que vivir conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y una vez más, andar conforme al Espíritu no es algo místico, no es que yo me haga el santo, que ponga cara de santo, no es eso. Es andar conforme a la fe en Cristo Jesús, a la palabra de Dios, a lo que Él ha hablado, tomar esa palabra, creerla y decir: yo creo que esta palabra es espíritu para mí y es vida. Lo que estaba muerto revive en mí, y lo que no tenía esperanza ahora la tiene por la palabra de Dios, por el nuevo pacto, por lo que Él realmente ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Entonces no debemos reemplazar la búsqueda, hermano, de la persona del Espíritu Santo por programas y planes nuestros. Venga a la iglesia a darle gloria a Dios. No venga porque tiene que venir. No venga porque no, es que hay que ir a la iglesia, porque es importante venir a la iglesia. Pero venga a darle gloria a Dios. Acuérdese de los 40 días. No eran de sufrimiento, eran de gozo, porque estaba a punto de suceder el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos entonces convertir el Nuevo Testamento, hermano? A veces no podemos, más bien, convertir el Nuevo Testamento en una ley. Los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento, hermano. No tenían las cartas de Pablo. Note, nosotros tenemos escritura y todo está ya hasta Apocalipsis tenemos. Todo el Nuevo Testamento lo tenemos disponible para nosotros. Pero los primeros cristianos no tenían eso. Ellos tuvieron que depender del Espíritu Santo, que revelaba las verdades que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento, porque aún el Espíritu de Dios se había profetizado. No solo se había profetizado que Cristo vendría y moriría en la cruz del Calvario, sino también el advenimiento del Espíritu Santo. De hecho, ¿qué hizo Pedro cuando vino el Espíritu Santo, hermano? Y empezaron algunos a burlarse, y unos estaban atónitos y confundidos y decían: estos están borrachos. ¿Qué hizo él? Citó el Antiguo Testamento.
Esto es lo escrito por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces, hermano, no lo tenían, pero tenían el antiguo, y del antiguo, que realmente no contradice al nuevo, hermano, de ahí ellos sacaban esas verdades para poder vivir conforme al Espíritu. Y de ahí el mismo Espíritu comenzó a inspirarlos para que escribieran y nos dejaran a nosotros el asunto todavía más fácil, porque ahora nosotros tenemos escrita la palabra de Dios. Dejemos nosotros dirigir al Espíritu Santo en nuestra vida. Que Dios ponga el querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. Dejémonos dirigir por el Señor. Tomemos decisiones en nuestra vida, no basados en nuestras emociones o en lo que nosotros anhelamos hacer solamente, sino nuestros deseos. Rindámoslos al Señor. Digamos: Señor, tú sabes más, tú tienes más sabiduría que yo. Señor, que tu Espíritu me guíe. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermano? Mire, la ley creaba esclavos. La gente era esclava de la ley. Uy, tenemos que hacer esto. Ay, tenemos que hacer aquello. Ay, mire, si usted está en esa posición, no, es que hay que hacer esto, es que hay que hacer lo otro, y hay que servir. No, a Dios se le sirve, hermano, por amor, con el corazón gozoso. Ay, y ahora cambiaron la hora y me toca de ujier temprano. Una hora menos, hermano. Los vi que venían algo apagadones hoy en la mañana, ¿verdad? Haber sido el cambio de hora. Que regularmente este servicio hay un ambiente bien bonito. Pero de verdad, hermano, no dejemos que el Señor guíe nuestras vidas. No somos esclavos, somos hijos. Y esto lo leíamos el miércoles y quisiera leerlo una vez más. Romanos 8:14, con esto voy a terminar, 14 y 15. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, ¿cómo lo sabemos? Porque somos guiados por el Espíritu. No por una ley, no por un conjunto de reglas, no por nuestras emociones o lo que nosotros pensamos, sino por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo puedo ser yo guiado por el Espíritu de Dios, hermano, si no tengo palabra de Dios en mi vida? Yo insisto en eso. Yo sé que Dios puede tocar nuestros corazones y hay una reprensión que viene del Espíritu a nuestras vidas cuando nosotros no estamos a punto de tomar una decisión o estamos a punto de hacer algo indebido. El Espíritu Santo viene y nos va a redarguir a nosotros. Eso es así. Pero mientras más palabra de Dios hay en nosotros, hermano, más activo está el Espíritu Santo en nosotros. Mientras más yo aprendo los dichos de Dios, los tomo y los creo, más Espíritu de Dios hay en mí, más listo estoy para enfrentar cualquier cosa que venga a mi vida, hermano. Más preparado estoy sin renegar, sin decir: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué permites esto si yo te sirvo? Hermano, más preparados estamos. Mira el apóstol Pablo enfrentaba lo que fuera. El apóstol Pablo hasta querían, en un momento dado, querían tocar sus emociones y le dijeron: Pablito, por el amor de Dios, no desciendas. Ya te dijeron, ya te profetizaron que te van a dar una golpiza cuando llegues allá. Y Pablo de repente se para y dice: dejen de estarme tocando los sentimientos. Yo estoy dispuesto a morir. No estoy dispuesto solo a ser azotado, estoy dispuesto a morir por el Señor. Ese es mi propósito en la vida. Eso es lo que Dios estableció para mí. Y él había creído, había confiado. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios, hermano. Entonces, seamos llenos del Espíritu de Dios. Y sigamos. Qué bueno si usted un día tuvo alguna experiencia o sintió que Dios lo llenó, qué bueno. Pero entonces ahora siga adelante aprendiendo la palabra de Dios para que eso continúe y de esa manera podamos caminar con Él. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo le decía a los hermanos en la mañana, el miércoles, perdón, le decía que cuando alguien adopta, obviamente no, aunque lo puede llegar a querer o la puede llegar a querer como un hijo, y es una cosa tremenda, ¿no? Lindo ese acto, es algo precioso. Aunque puede llegar a serlo, no hay manera en que rasgos de una persona se pasen a otra, porque es una adopción. Ahora, usted y yo, hermano, somos adoptados. ¿Cuántos sabían eso, verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que Jesús fue rechazado. Los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser no llamados, sino hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en la adopción espiritual, hermano, sí, el Padre pone rasgos de sí mismo en el hombre. Es decir, Dios restaura su imagen en aquel que cree en Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y la iglesia es la imagen de Cristo. Nosotros tenemos rasgos de nuestro Señor, y porque Él nos adoptó, hermano, nosotros podemos llamarle a Él Abba, Papa, Padre, Papi. Le podemos decir al Señor, no hay ningún problema en llamarlo con esa familiaridad, porque hemos sido hechos hijos de Dios, porque recibimos a Cristo Jesús, porque hemos creído en Él, hemos creído en su palabra, y por haber creído, el Espíritu Santo de Dios ha venido a nuestras vidas. Vivimos no bajo el pacto antiguo de esclavitud, de autogolpearse o qué sé yo, hermanos, sino estamos ahora en el nuevo pacto, llenos del Espíritu de Dios, para gozarnos hasta que Él venga y continuar todavía aún más en la eternidad, pues Él se fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor, y denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno.